Encantados de estar aquí en otro de nuestros webinars. En este caso, pues este webinar lo impartimos desde Qualitas, que es una de las empresas que forma parte de Integra, ¿vale? Para que no nos conozcáis, bueno, Integra es estrategia y tecnología, que pues también nos dedicamos a parte del mundo de la consultoría. También nuestro fuerte es todo el desarrollo tecnológico, ya sea en IoT, data, bueno, un montón de tecnologías que nuestros compañeros os las podrían decir mejor. Mi nombre es Beatriz Lafuente y estoy acompañada por nuestra consultora experta en temas de Lean, que es Laura Aguilar. Hola, buenos días a todos. En este webinar vamos a centrarnos en algunas de las herramientas Lean que existen. Vale, hay muchísimas herramientas Lean y hemos decidido hablaros en concreto de 4. De tema de USM, de lo que sería Kanban, también hablaremos de SMED y hablaremos de las 5 S. Para ello, bueno, os proponemos este índice de contenidos que vamos a ver a lo largo del webinar. Primero vamos a hacer un poco de reflexión en qué situación actual nos encontramos, ¿no? Que la podríamos reducir o podríamos expresarlo en una frase como ecosistema de incertidumbre. Luego veremos qué es el pensamiento Lean, cómo empezar a mejorar con herramientas Lean, que es lo primero que tendríamos que pensar. Luego os expondremos estas 4 herramientas que hemos elegido, aunque es cierto que hay muchísimas más, que esto también lo veremos y al final por cuál decidirse, pues va a depender mucho de qué es lo que queramos mejorar, ¿no? Qué aspecto queremos mejorar y en base a eso pues tendremos que elegir una u otra herramienta. Este webinar es breve, está planteado de 30 minutos. Pero sí que es cierto que hay un apartado de conclusiones, ruegos y preguntas y, como os ha comentado Nerea, pues tenéis la posibilidad de en el chat poner pues cualquier pregunta que os interese profundizar y si no pudiéramos contestarlas ahora, pues os las contestaríamos por correo electrónico, ¿vale? Porque como tenemos todos los datos de vosotros, pues no habría problema. Pues nada, vamos a ello, vamos a empezar. Sistema actual, situación actual. ¿Qué es lo que nos estamos encontrando? ¿Vale? Pues lo que decíamos, se puede resumir con la palabra incertidumbre. Nos estamos encontrando continuamente noticias relacionadas generalmente o con crisis económica o crisis sanitaria y muy enfocado todo a tema COVID. Esto obviamente lo único que hace es generar pues una situación de incertidumbre que todavía pues cobra mayor importancia el uso de metodologías, herramientas Lean que nos ayude a ser pues lo más eficientes posibles, porque al final, como decimos, eficiente es ser, pues hacer bien las cosas, ser eficaz con los menores recursos posibles. Entonces, obviamente, pues en este momento, pues que pues la cosa en general pues no está muy bollante, pues cuantos menos recursos empleemos, pues mejor, ¿no? Y tenemos que saber pues optimizarlos. Entonces, por eso el tema del Lean es tan de interés en estos tiempos que corren, porque al final lo que buscamos es la optimización y mejorar en eficiencia. Y esto pues se puede aplicar a cualquiera de los procesos de la organización, desde los más productivos a los que pueden ser pues más de soporte o de apoyo a otros procesos, ¿no? Como por qué no, en un proceso pues comercial, en un proceso de recursos humanos, también tiene cabida el pensamiento Lean y el aplicar según qué herramientas Lean. ¿Qué es el pensamiento Lean? Bueno, pues Lean es una filosofía, ¿vale? Es una manera de realizar las cosas que lo que busca es optimizar los procesos y reducir o eliminar esas tareas que no nos aportan valor, ¿vale? Ahí aportando en contra, pues lo que sería efectividad, eficiencia e innovación. ¿Por qué es necesario aportar efectividad en los procesos? Bueno, pues que al final en una empresa se enfoca a satisfacer las expectativas de los clientes. Eso es ser efectivo. Si yo consigo satisfacer las expectativas de los clientes, voy a ser cada vez más efectivo y al final es lo que interesa a una empresa. Siempre mirar desde el punto de vista del cliente. Conseguiré ser más eficiente, como hemos hablado al principio. Utilizaré los recursos oportunos, los justos y necesarios, no provocando el despilfarro de recursos. Eso es algo que está muy encima de la filosofía Lean, el tema de eficiencia. Y, por supuesto, conseguiré aportar innovación. Innovación porque seré capaz de identificar cualquier problema que pueda surgir
o cualquier oportunidad de mejora que pueda surgir y directamente actuar sobre ello, ¿no? Actuar sobre el problema o sobre una oportunidad de mejora identificada. De manera que conseguiré que haya una cultura de innovación en toda la organización. Al final, lo que tenemos que tener claro cuando hablamos de filosofía Lean es que tenemos que ir muy enfocados a detectar qué es lo que llamamos despilfarros, ¿vale? O desperdicios, ¿vale? Podemos hablar de las dos maneras. Al final será todo aquello que no aporta valor a las tareas de un proceso. Es decir, no nos va a aportar efectividad, no va a satisfacer las expectativas del cliente y no está utilizando los recursos oportunos, los óptimos, y los podríamos hacer con menos recursos. Todo ello sería despilfarro. ¿Qué tipos de despilfarros tenemos? Bueno, pues según la filosofía Lean nos habla del 7+1, ¿no? 8 tipos de despilfarros que existen en cualquier tipo de proceso. Y me gusta insistir en que no estamos hablando solo de procesos productivos, sino estamos hablando de cualquier tipo de proceso, porque en todos ellos podemos tener despilfarros del tipo de defectos, que al final son tareas mal realizadas o incompletas, ¿vale? No tiene por qué ser esto ha salido mal, no, una tarea incompleta es un defecto, ¿vale? Cualquier cosa, un servicio que no hayamos hecho pues como estaba previsto. El tema de inmovilizado. Bueno, pues no es, se considera un despilfarro tener más inmovilizado, tener almacenes con un montón de materiales que no están siendo utilizados. Al final no estamos empleando los recursos óptimos de los que estamos hablando. El tema de los movimientos, ¿vale? Que esto pasa muchísimo en las empresas de servicios. Movimiento del personal de un sitio a otro para coger un informe en la planta 1, llevarlo a la planta 2, luego tener que llevar esto otro a otro sitio. Bueno, movimientos continuos que al final nos generan un tiempo innecesario que obviamente se podría calificar también de despilfarro. Entonces, tendríamos que intentar reducirlos, ¿vale? Aquí, bueno, pues hay herramientas pues muy eficaces para el tema de servicios, como puede ser el Spaghetti Chart, que al final lo que busca es analizar qué movimientos están realizando esas personas para optimizarlos en la medida de lo posible. Las esperas, otro despilfarro que pues no debería de estar permitido. Y esto puede ser casi siempre esperas de una tarea a otra del proceso. No puede empezar una tarea del proceso hasta que la anterior no haya terminado. Por lo tanto, se generan unas esperas, unos tiempos muertos que al final se traducen pues, en falta de eficiencia y en pues, tiempo, ¿no? que al final son euros que pues, no están siendo productivos. El transporte de materiales, transporte de información que va de un sitio a otro y que pues también nos genera pues despilfarros. Hay que intentar minimizar al máximo el tema del transporte. Sobreproducción, generar más de lo que se necesita, más de lo que el cliente nos está demandando. Uno de los conceptos también fundamentales que veremos en Lean es el tema del flujo. Lo que se busca es que los procesos fluyan y que lo hagan de una manera, que funcionen todos de una manera armónica para que el proceso sea lo más óptimo posible y se realice en el menor tiempo posible. Temas de sobreprocesamiento, dar más calidad de la que el cliente nos está reclamando. Entonces, si el cliente nos está pidiendo una cosa, no le tenemos que dar más de lo que él está pidiendo, porque al final no va a ser valorado y lo único que nos va a generar es un sobreprocesamiento, más tareas de las que tendríamos que realizar. Y por supuesto que al final esto también se traduce en euros. Y no por menos importante está el octavo despilfarro, que es el del talento mal utilizado. Pensemos qué tareas está realizando cada perfil de trabajador y si no podría realizarlo otro perfil que fuera, digamos, menos caro, ¿vale? En el sentido de que no podemos tener una persona hipercualificada haciendo tareas sencillas, ¿vale? Lo ideal es optimizar al máximo las competencias y la experiencia de las personas y pues esto obviamente pues nos reducirá en mayor eficiencia en los procesos. ¿Por qué Lean? ¿Vale? Muchas empresas se preguntan, pero con esto voy a conseguir mejorar algo, pero tengo capacidad de mejora. Muchas veces pensamos que no hay capacidad de mejora en los procesos, que nuestros procesos ya son eficientes.
Bueno, pues lamentablemente, según estadísticas hechas por el Instituto Lean Management, nos encontramos con que solo el 10% de las tareas de un proceso son de verdadero valor, son verdaderamente, digamos, valoradas por los clientes, ¿vale? Son eficientes, ¿no? Efectivas más bien, perdón, efectivas. Y sin embargo, tenemos un 35% de las tareas de los procesos que sí que son necesarias, o sea, no las podemos eliminar, pero no añaden valor desde el punto de vista del cliente. Al cliente le da igual, por decirlo de alguna manera. Y hay un 55% restante que son directamente de no valor, de despilfarro. O sea, que digamos que son de las que directamente podríamos eliminar, mejorar para pues reducirlas al máximo posible. O sea, tenemos un 55% de las tareas que podrían ser susceptibles de mejorar, ¿vale? Por esta filosofía Lean. Pues imaginaros la mejora que se nos pone por delante del camino que podemos recorrer, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Al final, los pilares en los que sustenta un sistema Lean son unos principios básicos que hay que cumplir, son los 5 principios, un método que hay que llevar para conseguir implantar esa filosofía Lean dentro de la organización de una manera sistemática y ordenada para no morir en el intento. Si no llevamos un método, pues seguramente al final lo hagamos de una manera pues caótica y que nos lleve pues no a los mejores resultados. Y, por supuesto, aplicar las herramientas apropiadas, lo que hemos dicho, el Lean, cuando hablamos de filosofía Lean, tenemos miles de herramientas. Entonces, tenemos que saber cuál vamos a aplicar, cuál nos interesa dependiendo de los objetivos que nosotros nos planteemos. Bien, en cuanto a los principios, estos son los 5 principios que nos habla la filosofía Lean, que es especificar el valor, qué es valor real para la empresa, identificar la cadena de valor, cuál es la cadena de, digamos, productiva, la que realmente da valor al cliente, nuestros procesos operativos, que esto se puede hacer mediante un análisis VSM, crear el flujo, lo que les decimos, todos los procesos tienen que fluir a la mayor velocidad posible, producir según demanda, no sobreproducir, producir según lo que nos indica el cliente y, por supuesto, crear una cultura Lean que se base en la mejora continua. Esto es muy importante, a crear esa transformación cultural, que ese pensamiento Lean pues lo tengan todos los trabajadores. Bueno, y ahora vamos a pensar, ¿no? Cómo empezar a mejorar todos nuestros procesos con herramientas Lean. Entonces, el primer paso de todos es la creación de un grupo de mejora. Y este grupo de mejora tiene que tener un espíritu Kaizen, ¿vale? El cual lo primero es abandonar las ideas fijas y rechazar el estado actual de las cosas, ¿vale? No se debe buscar la perfección y debemos reflexionar cómo podemos hacerlo mejor, ¿vale? Además, el equipo Kaizen pues, debe buscar la causa raíz, la causa real, respetando los 5 porqués, realizará buenas propuestas de mejora y tendrá en cuenta mejor las ideas de muchos que no una gran idea brillante de una sola persona. Un punto a destacar del espíritu Kaizen y a tener muy presente es el corregir un error inmediatamente e in situ. Y para esto se pueden usar herramientas que llamamos problem solving. Dos de estas herramientas que os queríamos presentar son la herramienta 8D, que es utilizada para problemas concretos en productos y servicios, y esta herramienta propone 8 pasos secuenciales a seguir para resolver con éxito cualquier problema. Y luego otra herramienta es DAMAIC, que es para la mejora de proyectos complejos, utilizando herramientas estadísticas para minimizar los errores. Esta herramienta en concreto existe una metodología específica y sistemática para su uso. Empezamos por la primera herramienta, metodología 5S. La metodología 5S, bueno, tiene origen, fue desarrollada en Japón y cada una de las 5S es una palabra que empieza por S y por eso se llama 5S, ese es su origen. La primera es clasificar o seleccionar, la segunda es organizar o ordenar, la tercera es limpiar, la cuarta es estandarizar y la quinta es la mejora continua.
La primera S, que es lo primordial que hay que tener en cuenta aquí, ¿no? Que vamos a ganar espacio al no almacenar objetos innecesarios. Entonces, aplicando esta primera S, habremos transformado la solución del perder-perder en ganar-ganar. Tenemos que pensar qué es lo que realmente es necesario para nosotros. No vale acumular objetos. No es fácil este primer ejercicio porque para mucha gente todo es necesario y todo es importante y esto no lo puedo tirar y esto lo he usado siempre, pero bueno, hay que hacer un ejercicio de qué es lo que realmente necesito para mi trabajo y qué es lo que realmente necesito pero no lo utilizo de manera habitual. Una vez hemos seleccionado lo que necesitamos, lo que es necesario y hemos distinguido lo necesario de lo innecesario, lo siguiente es ordenar. Tendremos que identificar claramente el posicionamiento de dónde vamos a almacenar nuestros objetos y más si es un uso comunitario. Ahí tenéis ejemplos de armarios en los que deberá estar pues todo bien etiquetado y según su uso y su frecuencia de uso deberá estar, pues bueno, si es un uso habitual, deberá estar a un nivel alcanzable de los brazos. Si el uso que le vamos a dar es poco habitual, deberá estar arriba del todo y si es un uso medio, pues deberá estar abajo. El control visual en esta segunda S también se empieza a ejecutar aquí. Debemos de conocer y ubicar para recordar todos los objetos. Veis el panel este que suele estar en mantenimiento en muchas empresas, pues es un control visual y es muy rápido en cuanto coges la herramienta, poder dejarla en su sitio y si por el contrario falta y ese hueco está vacío, poder detectar enseguida que esa herramienta no está, bien porque se ha perdido, bien porque la tiene otra persona. La tercera S se implanta una vez que hemos seleccionado y ordenado. ¿Qué es importante de aquí? Identificar las fuentes de suciedad, elaborar estándares de limpieza, simplificar la limpieza y detectar anomalías, ¿vale? Es mejor que limpiar mucho es no ensuciar, ¿vale? La cuarta S es la estandarización. Hay que definir unas reglas por las cuales el puesto tendrá que quedar sin objetos inútiles, ordenado y limpio. Y estos estándares deberán crearse por todos los miembros del equipo. Tienen que ser estándares simples, visibles y fácilmente aplicables. Normalmente suelen crearse en una página muy visuales con fotos del así sí, así no, para que sea muy fácil de comprender y de recordar. La quinta S y la última es la que conlleva a la auditoría de mejora continua, ¿no? Al mantener y al mejorar. Entonces, las auditorías tienen que ser periódicas, siempre se respetarán y se harán respetar sobre todo las reglas del taller. Siempre hay que tener una buena actitud y el reflejo de buena limpieza. Si corresponde llevar equipos de protección individual en la organización, también se respetará. Y esto sobre todo ¿para qué? Pues para que haya una rutina de inspección diaria, para ver si esa inspección diaria se está ejecutando, con la auditoría se comprueba, para ver si se está utilizando el equipo de protección correcto, para ver si todo el mundo está implicado en la limpieza y en revisar su área y sobre todo para ver si todo el mundo conoce los estándares. Ahí pone de limpieza, pero bueno, pueden ser estándares en general, no solo de limpieza. Como ejemplos, aquí podéis ver, ¿no? En puestos de producción, una vez aplicados los estándares y el control visual, pues el antes y el después. Algo muy significativo, por ejemplo, es el cableado y los elementos fuera de lugar. Aquí las herramientas, ya como hemos visto antes el panel, es muy típico en mantenimiento. Ahora hay muchísimas organizaciones que aunque no tengan implementadas las 5 S, tienen implementado estos paneles de mantenimiento, lo que significa que es muy útil.
sobre todo para cuando hay una herramienta que se ha perdido o que la está usando alguien que no pertenece a ese puesto. Aquí hay otro ejemplo, se ve la planta desde arriba, se puede ver cómo se delimitan los puestos de trabajo, las cajas de producto semiterminado y terminado. Y luego las 5 S en oficinas, que la visualización pues, es diferente. Lo que llama mucho la atención es el cableado, los cajones con un montón de objetos almacenados. Y como podéis ver ahí, pues bueno, ahí tenéis el antes y el después. Evidentemente el después de la derecha, pues bueno, no lo vamos a tener así siempre, pero es para que veáis que solo lo necesario, para utilizar solo lo necesario. Y otra parte que también es importante tener en cuenta en las organizaciones son las 5 S informáticas, porque al igual que podemos seleccionar, ordenar, limpiar y estandarizar nuestros puestos de trabajo y un taller, también es interesante que digitalmente lo hagamos, ¿no? Todas las carpetas, todos los documentos que podemos tener compartidos en el servidor con nuestros compañeros, con nuestro equipo o incluso las nuestras personales, pues bueno, que estandaricemos la forma de cada carpeta, la nomenclatura, cómo lo vamos a clasificar, a ordenar y qué tipo de documentos queremos en cada área. Otra herramienta que también es muy buena, pero también es enfocada solo a entornos productivos, es SMED. Y esta herramienta es de la mejora continua que de forma metodológica y busca reducir el tiempo de cambio de referencia en máquinas de entornos productivos, es decir, reduce los tiempos de parada de máquinas, reduce tiempos vacíos o no productivos. Entonces, aumenta la fiabilidad del proceso de cambio, lo que reduce el riesgo de defectos y averías. Los logros, pues bueno, incremento de la eficiencia y de la productividad y una reducción del stock significativa. Conceptos a tener en cuenta, pues el tiempo de cambio, la preparación interna y la preparación externa. El objetivo de SMED, como os digo, es reducir el tiempo de paradas de máquina y hay dos tipos de operaciones que deberemos distinguir. Las operaciones internas, que son aquellas actividades que configuran el cambio de útiles y que se tienen que realizar con las máquinas paradas, y las operaciones externas, que son aquellas actividades del cambio de útil que se pueden realizar antes de realizar la parada o bien después de la parada de la máquina. ¿Vale? Entonces, hay 7 pasos para la realización de SMED. Hay una preparación previa, hay que analizar la actividad sobre la que se va a centrar el taller SMED, hay que separar lo interno de lo externo, es decir, diferenciar bien qué operaciones son internas de las externas, hay que organizar las actividades externas, hay que convertir lo interno en externo en la medida de lo posible, ¿no? Todas aquellas actividades que se tienen que realizar con las máquinas paradas, intentar convertirlas en externas, ¿no? Aquellas que se pueden realizar antes de la parada o después. Hay que reducir los tiempos de las actividades internas y hay que realizar un seguimiento. Vale, ahora vamos a ver la herramienta Análisis VSM, que yo os diría que casi que es pues de las primeras que deberíamos utilizar cuando nos planteamos empezar a trabajar con temas de Lean. ¿Por qué? Bueno, porque uno de los principios nos hablaba de que teníamos que conocer la cadena de valor, ¿vale? Y la cadena de valor, ¿cómo se conoce? Con un análisis VSM. ¿Por qué? Bueno, porque al final VSM, que no deja de ser Panel Stream Mapping o mapeo de la cadena de valor, lo que hace es representar visualmente todo el camino de un producto o servicio, ¿vale? Dependiendo de si estamos hablando de producción o empresa de servicios, desde el principio, desde que se genera esa necesidad de generar ese producto o de prestar ese servicio hasta el final, ¿vale? Hasta cubrir las expectativas de los clientes, incluyendo tanto el flujo de procesos, es decir, incluyendo el flujo de las distintas tareas que se dan en el proceso, como el flujo de información, ¿vale? ¿Qué información va fluyendo y va acompañando
a este producto o servicio, así como el flujo de materiales, ¿vale? Entonces, está muy bien porque nos permite ver esas tres perspectivas a la vez de una manera visual, ¿vale? Entonces, la verdad que viene fenomenal para identificar dónde están esos despilfarros, esas tareas de no valor. Al final tendremos que generar este VSM con digamos, la metodología que nos propone la herramienta, que tiene unos símbolos normalizados y una manera de presentar muy determinada, ¿vale? En la que veremos pues, las tareas de ese proceso, veremos los flujos de información y los flujos de materiales, que son pues estas flechas, todas estas flechas que vais viendo a raíz de pues, T1, tarea 1, tarea 2, tarea 3 que se generan paralelo. Bueno, pues todas las flechas alrededor en las que se va viendo, visualizando ese flujo de información y ese flujo de materiales, en el que vemos los tiempos de espera y demás, ¿no? Al final, abajo, como veis, hay una escala de tiempos que nos permite ver cuáles son los tiempos de las tareas de valor añadido, que en principio deberían de ser pues, T1, T2, T3, y los tiempos de no valor añadido, que sería todo aquello que se nos queda entre esas tareas, ¿vale? De manera que podremos conocer cuál es mi lead time, cuál es el lead time del proceso. Si tiene un lead time demasiado largo, pues sabemos que no es eficiente porque no es fluido. Cuanto menor sea el lead time, más fluido será el proceso y más eficiente, por lo tanto, será. ¿Vale? ¿El lead time qué es? Bueno, pues no deja de ser el tiempo desde que se inicia el proceso hasta que finaliza. Y pues lo que decimos, tiempos más pequeños, pues procesos más eficientes. Y por supuesto, ¿cómo? Quitando tiempos de no valor añadido. Además, las herramientas VSM nos permiten conocer otros tipos de indicadores, como puede ser el takt time, el tiempo de ciclo, en fin, un montón de, pues, de métricas que nos van a permitir pues, optimizar el proceso en cada uno de los pasos. Al final nosotros creamos ese VSM para conocer nuestro estado actual. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, pues hacer un gap análisis, que es, bueno, esto es lo que tengo, pero ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué porcentaje de mejora puedo aplicar en este proceso? Para ello luego aplicaré pues distintas herramientas, distintas acciones, en este caso otras herramientas Lean que podemos aplicar para llegar al estado deseado, para llegar a un VSM proyección, ¿no? Una proyección de un VSM proceso futuro. Es después de haber aplicado todas las herramientas Lean que haya considerado, pues he aplicado un SMED, he aplicado 5S, he aplicado, bueno, distintas herramientas. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde hemos podido reducir ese lead time? Esto me va a permitir vender internamente mi proyecto de mejora, ¿vale? Si yo quiero aplicar, una vez hecho un VSM actual, una serie de herramientas, una serie de proyectos Lean, como puede ser aplicar un SMED, pues si he hecho un VSM proyección futuro, será más fácil que mi director pues vea bien el que yo implante un proyecto SMED, por ejemplo, porque he visto que tengo muchos tiempos muertos en el cambio de, pues, de moldes, ¿no? Por ejemplo, o aplicar 5S en los entornos administrativos porque se me van muchos tiempos al final en la revisión de expedientes o lo que proceda. ¿Vale? Al final, esto verifica también si la implantación de la mejora ha conseguido el objetivo y poder cuantificar cuánto he ahorrado, poder cuantificarlo en lo que nos interesa, ¿no? Al final, que es euros. ¿Cuántos euros me he ahorrado con este proyecto Lean de mejora? Otra herramienta que también se puede utilizar es lo que ahora se llama Digital Project, ¿no? Que al final pues no deja de ser un Kanban. Hay muchas herramientas ahora digitales que nos permiten gestionar las tareas de manera fluida. Nos permite visualizar esas tareas que se llevan a cabo en los distintos proyectos o en los distintos departamentos. ¿Qué tareas estamos haciendo, sobre las que estamos trabajando? ¿Qué tareas hemos realizado y qué tareas tenemos por realizar? Al final, lo que permite es ver ese flujo de trabajo que tienen los distintos departamentos o las tareas que tenemos que realizar en los distintos proyectos para dar transparencia a la carga de trabajo y mantener el flujo continuo, ¿vale? Flujo es uno de los principios que nos está hablando la filosofía Lean.
existen muchas herramientas, ¿vale?, que nos permiten pues, utilizar nuestro Kanban de manera informática. Aquí tenéis un ejemplo de una de ellas, en la que pues, con las distintas tarjetas Kanban que nosotros nos hayamos predefinido con nuestras prioridades, con nuestros carriles de distintas tareas a realizar, como puede ser aquí pendiente, validadas en curso, bloqueadas. Bueno, al final podemos diseñarnos nuestro propio tablero Kanban adecuado a las necesidades. Aquí lo complicado es la configuración, el diseño del tablero. ¿Cómo lo podemos utilizar para que sea lo más adecuada posible? ¿Cuántos carriles poner? Tarjetas por colores dependiendo del tipo de actividad, dependiendo de las personas, de los perfiles. ¿Medimos tiempos, no medimos tiempos? Bueno, hay una serie de metodología que nos indica Kanban y tendremos que aplicarla de acuerdo a las necesidades del proyecto o las necesidades del departamento. Muy bien, bueno, pues aquí nuestra explicación sobre este webinar. Ahora podéis plantearnos vuestras preguntas. Tenéis el chat para poder plantearlas. Vamos a ir viendo. A ver, mira, aquí, esta es para ti, Laura. Nos da aquí la primera pregunta. Dice, ¿qué metodología sistemática se sigue para el uso de DMAI? Bueno, DMAI, para los que no os habéis seguido bien, DMAI es una de las herramientas de problem solving que hemos explicado. Entonces, habla de metodología, porque solo hago de metodología. Sí, es que hay ahí se puede usar una metodología sistemática, es que hay una norma, a eso me refería, que es la ISO 13053, que tiene dos partes, que una es la explicación de la metodología en sí y la otra es cómo aplicar las diferentes herramientas en la metodología de Mike. Entonces, a eso me refería con la sistematización, que sí que esta herramienta, como es bastante compleja, tiene hasta una norma para implantarla, sí. Vale, a ver, aquí otra pregunta nos dice, ¿qué herramientas informáticas existen para utilizar la metodología Kanban? Vale, pero sí, es verdad que he hablado de que existen muchísimas herramientas informáticas para crear nuestros tableros Kanban. Y bueno, pues la verdad es, esto es a gusto, ¿no? Para gusto los colores, pero bueno, yo os puedo decir que una de las que más tirón están teniendo ahora es la propia herramienta Kanban que viene en Asana, ¿vale? Uno de los programas informáticos para la gestión de proyectos, pues Asana, la verdad que nos permite el Kanban. También hay una muy sencilla, Kanban Tool, ¿vale? Que también pues, es muy fácil de aplicar. Y yo os recomendaría para todos los que utilicéis Office 365, pues es que es que los propios, yo por ejemplo lo que suelo hacer en mis proyectos, yo me creo mi propio grupo de Teams de trabajo y sobre eso me aplico el propio Kanban que nos permite incorporar a los proyectos Office 365. Entonces, bueno, pues la verdad que es muy útil y es una manera de optimizar el Office 365 que tengamos, ¿no? Porque es verdad que muchas veces pues utilizamos la herramienta, tenemos el paquete incluido y no nos damos cuenta de la cantidad de herramientas que existen y que podemos explotar. Y entre ellas está pues el tema de Kanban. Vale. A ver, aquí una de 5S nos pregunta. En el caso de aplicar las 5S en oficinas, ¿cuánto tiempo lleva y qué aspectos tener en cuenta? Bueno, claro, esto es muy subjetivo. En oficinas, a ver, depende también de cada oficina, de lo grande que sea la organización, etcétera, ¿no? O sea, arriesgarnos a decir un tiempo así de golpe no se puede estandarizar para todas las organizaciones, pero en oficinas suele ser más rápido que en producción y podemos estar hablando de que en 3-4 meses puede estar implantada la herramienta para ya poder estar con la 5S, que es la mejora continua y que es empezar a hacer auditorías. Yo creo que los aspectos que preguntáis a tener en cuenta, pues es que todo el personal esté concienciado, o sea, no vale con que dirección haya tomado la decisión y 2 o 3 responsables, no, se tiene que estar lanzado a nivel de organización de arriba hasta abajo. Tener los objetivos claros y luego aportar todas las ideas posibles, por muy pequeñas que sean, es mucho mejor muchas ideas pequeñas que, como os he dicho antes, estar esperando a una gran idea.
más preguntas. Podéis, os recuerdo, tenéis el chat o el botón este preguntas para poner alguna más. A ver, bueno, nos llega una más por aquí. Dice, hola, yo trabajo en una empresa logística. En el caso de los procesos logísticos, ¿se puede aplicar un VSM de igual manera? A ver, para las empresas de logística, yo me imagino que la pregunta va, me imagino que te lo planteas porque se suele hablar más que de VSM, en los procesos logísticos se suele hablar de MIFA, ¿vale? Que en el fondo es lo mismo que VSM, pero bueno, MIFA, que no deja de ser Material and Information Flow Analysis, ¿vale? Esas son las siglas de MIFA. Bueno, pues es lo mismo, más que, bueno, permite profundizar más en el tema del flujo de materiales. Es como un poco más focalizado el flujo de materiales, que es cierto que los procesos logísticos, pues realmente pues, tiene más relevancia. Pero realmente es, cuando hablamos de MIFA, hablamos de VSM, estamos hablando de lo mismo, que al final es pues mapear toda la cadena de valor desde un punto de vista de información, de materiales, ¿vale? Pero es cierto que en los procesos logísticos, obviamente, hacemos más foco en el flujo de los materiales. Muy bien, pues gracias. Pues, vale, a ver, aquí parece que hay una pregunta. ¿Lean Six Sigma es una herramienta más, además de las 4 que habéis expuesto? Lean Six Sigma, a ver, sí, es una herramienta, pero que conlleva muchas herramientas. De hecho, cuando hemos hablado de DMAI, DMAI es la metodología que se implica en los proyectos de mejora del Lean Six Sigma, ¿vale? Tú, por ejemplo, si quieres plantearte un proyecto de mejora Lean Six Sigma, lo que utilizamos es la metodología DMAI, ¿vale? Es la de las que utilizamos. Y, de hecho, la norma que hemos comentado, la UNA en ISO 13053, precisamente se llama Métodos cuantitativos en la mejora de procesos Six Sigma. O sea, para que te hagas una idea, si estás interesado en estos temas de Six Sigma, pues es muy interesante esta norma que hemos comentado y, claro, son ya proyectos de mejora muy de procesos de producción, ¿vale? Y que nos ayudan a mejorar con herramientas estadísticas, pues todo lo que sean las desviaciones del proceso, ¿vale? Implica estudio de capacidad del proceso, estudios estadísticos avanzados, estudios de experimentos, la verdad que es un tema muy amplio y muy interesante y que además sobre esto pues hay como distintas cualificaciones a la hora de plantear el Six Sigma, pues tienes desde Yellow Belt, Green Belt, Black Belt, como distintas categorías a la hora de poder plantear estos proyectos de mejora. Es la verdad que bastante interesante. Vale, yo creo que no tenemos más preguntas. Vale. Bien, bueno, pues agradeceros a todos la asistencia a este webinar. Quedamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis sobre los temas de Lean. Bueno, pues que os acordéis de nosotros, ¿no? De Qualitas, que hacemos consultoría para aplicar la filosofía Lean para la mejora de la empresa en procesos críticos, en los que realmente hay donde nos duele el zapato. Tenemos workshop a medida para iniciar proyectos Lean en empresa, ¿vale? Para profundizar en alguna herramienta, pues si queréis saber más sobre 5S, SMED, Six Sigma, bueno, pues las distintas herramientas que hay, pues ya workshops a medida para pues, que podáis iniciar estos pequeños proyectos de mejora. Y, por supuesto, cursos de formación pues más generales en cualquiera de las herramientas que os interese. Entonces, aquí os digo, quedamos a vuestra disposición y, bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis nuestros correos electrónicos y cualquier cosa que necesitéis, pues aquí estamos. Gracias a todos. Gracias.